Hoy atravesamos una crisis de liderazgo y muchos todavía no se han dado cuenta. Y atravesamos una crisis de liderazgo por dos razones específicas. La primera es porque muchas veces confundimos liderazgo y lo que profundamente es liderazgo con otra cosa. Y lo segundo es porque incluso en medio de un mundo donde puede haber liderazgo y en entornos donde hay líderes, puede que estos líderes estén haciendo las cosas para su beneficio propio y no para el beneficio de una causa más grande y tengan personas que los siguen, personas a quienes impulsan a tomar acción, que no se estén dando cuenta que están persiguiendo los sueños de otros sin crear los propios. Y esa es la conversación que vamos a tener hoy. ¿Cómo podemos transformar y hacernos conscientes de esta crisis de liderazgo para crear un liderazgo cada vez más auténtico nosotros? Y con eso te doy la bienvenida a este podcast Despertar tu Destino. Mi nombre es Mateo y este es un podcast para personas que están gerenciando y guiando equipos, proyectos, comunidades, instituciones, y en ese proceso de liderazgo quieren ser un puente entre no solamente crear en la materia y liderar a otros, sino hacerlo cada vez desde un lugar más consciente. Lo que hace que la conversación de hoy sobre liderazgo y la crisis del liderazgo y el liderazgo consciente sea aún más relevante. Entonces, si sientes que esto es algo que te impacta por la manera en la que tú estás desarrollando tu vida, por las cosas que tú haces, bienvenido a este podcast Despertar tu Destino de hoy. Y te cuento que este podcast además está enmarcado en el Círculo, que es una comunidad, un club de liderazgo consciente que estamos creando con, de nuevo, personas que lideran equipos, proyectos, comunidades, instituciones y que cada vez más lo quieren hacer desde un lugar consciente donde nos reunimos online y presencialmente para tener esta conversación y que podamos crecer juntos, formar alianzas que nos permitan mejorar y traer, digamos, a la tierra cada vez un llamado más cercano y más certero con nuestros llamados más profundos del corazón. Si esto te interesa, te invito a que apliques al círculo con el link que tienes más abajo si estás viendo esto en YouTube o en Spotify. Y también, si este podcast te llama la atención, te invito a que nos sigas, pues dando clic al botón de seguir. Y con eso en mente, entremos en la conversación de hoy, donde de nuevo, como te contaba, tenemos una crisis de liderazgo hoy por hoy. Vivimos en un mundo donde confundimos una persona que está en una posición de liderazgo con un líder. Porque hay una gran diferencia entre tú tener poder y, por ejemplo, ser un jefe y tú ser un líder que lleva a la gente hacia adelante. Muchas veces creemos que porque la persona pareciera tener todo bajo control, está en una posición de respeto. Imagínate en tu vida, ¿no? Un jefe, imagínate en tu vida una persona que tiene mucho poder porque ha logrado conseguir o porque heredó dinero, estatus, poder, sí, físico, militar, etcétera. Y porque pareciera ser una persona muy carismática y muy fuerte y tal vez que siempre tiene las respuestas, creemos que eso es un líder. Y piénsalo en tu vida, piénsalo tal vez en personas que tú tienes alrededor que son muy buenas imponiéndose y ordenando a las personas qué hacer. Por más de que un líder a veces ordene a las personas qué hacer, por más de que un líder tenga una serie de posiciones de poder, no necesariamente porque una persona esté en una posición de liderazgo, no porque una persona sea carismática o fuerte o parezca tener el control y se imponga sobre los demás, significa que es un líder. Y la manera más clara de verlo es que un líder lo que va a buscar es que las personas que están bajo su dominio, por decirlo así, o bajo su influencia, crezcan. Mientras que el jefe o la persona que simplemente está ejerciendo una autoridad, lo que está buscando es que no se les salga de las manos el control y el poder. Pero muchas veces está
liderando de arriba hacia abajo y no se está poniendo, ¿sí?, con las manos ahí, accountable, y en el ruedo, también ayudando a que los otros vayan empoderándose en su propia esfera, llevándolos hacia una dirección más avanzada. Donde un jefe impone, un líder inspira. Esa es la gran diferencia. Porque el liderazgo es algo fundamental para los seres humanos. Piénsalo así. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y no importa qué tanto avance la tecnología. Claro está que hoy no tenemos las mismas incertidumbres que tal vez podíamos tener hace 10.000 años. Hoy tal vez mucho más fácilmente tenemos comida, mucho más fácilmente tenemos refugio, mucho más fácilmente tenemos acceso a muchísimas cosas, pero si te das cuenta cómo funciona este universo, entre más controlamos algunas cosas, más nos damos cuenta del poco control que tenemos de las otras cosas. Y la vida siempre va a tener este componente de incertidumbre. Entonces, cuando hay incertidumbre, se abre un espacio de duda, un espacio de nuevo incertidumbre, valga la redundancia, y un espacio de posibilidad. Y es un campo que se abre en el proceso. Te voy a dar un ejemplo muy cotidiano y muy poco de consecuencias muy poco fuertes para la vida de nosotros. Te reúnes con un grupo de amigos y está la incertidumbre, la incógnita de qué vamos a hacer esta noche, dónde vamos a ir a comer. Se crea un espacio de duda, un espacio de incertidumbre. Claro, this is not life or death, esto no te va a matar, pero sí es igual un espacio de incertidumbre, que es el que estoy utilizando para el ejemplo. En ese momento se abre una oportunidad de liderazgo y va a ser responsabilidad de una o un grupo de personas de organizarse, definir cuál va a ser la manera en la que vamos a escoger a dónde vamos a ir a comer, y la incógnita, la duda, la incertidumbre se organiza, se pone una dirección y pues hacia allá vamos. Ahora, un jefe lo que haría es que para no perder, para no sentir que pierde control, ¿sí?, y que no está, y que los otros pueden comenzar a pensar que tienen control, un jefe lo que hace es decide a dónde vamos, ¿sí? Entonces, nada, vamos a ir a comer a este lugar. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, ¿sí? Como se apalanca en su posición de autoridad, de nuevo, por la razón que sea que tenga la autoridad, se apalanca en esa posición de autoridad y determina hacia dónde va el grupo. Entonces, tal vez es, entre comillas, el que más el grupo respeta, o es el que va a pagar la cuenta, entonces el que decide, ¿sí? O pues es el más grande y más fuerte, entonces pues todo el mundo le hace caso porque si no hay consecuencias físicas. Es muy inusual que pase en un grupo de amigos para escoger la cena, pero te vas dando cuenta por dónde va la corriente del líder, ¿sí? En el trabajo igual, pues si hay una incógnita, el líder dice se hace eso y punto, y si no hay consecuencias frente a tu trabajo, frente a, sí, a perder el trabajo o la posibilidad que pueda surgir. Mientras que un líder hace algo que es radicalmente diferente y es empodera a su equipo de la mejor manera en la que considere posible, ¿sí? Tal vez hay personas que saben mucho más cuáles son los mejores lugares para ir a comer en este caso, ¿sí? Tal vez hay personas que, sí, o tal vez tienen más experiencia, o a nivel laboral, pues hay personas que tal vez saben lo que el líder no sabe y son mejores resolviendo el tipo de problemas en los que se está enfrentando el equipo, el proyecto, la compañía, la empresa, etc. Un líder lo que va a hacer es observa el poder y la agencia que cada quien tenga, y lo que va a hacer es determinar cómo, con un orden y una dirección, que es queremos resolver este problema, en este caso ir a comer a algún lugar, utilizamos los recursos de la mejor manera posible a disposición para llegar a ese objetivo. De nuevo, puede ser, imagínate que uno del grupo, ¿sí?, es un experto en restaurantes o es un chef y conoce muy bien. Imagínate que tal vez esta persona estudió la gastronomía del sitio en el que estamos. Imagínate que fue un viaje y estamos ahí y esta persona estudió y viene averiguando cuáles son los mejores restaurantes. Pues tal vez el líder empodera a esa persona para que esa persona tome la decisión, ¿sí? Puede haber otras variables y otras maneras de hacerlo. Tal vez el líder lo que se da cuenta es, pues todos aquí tenemos una buena voz y un buen voto,
pongámoslo a democracia y a votación y elijamos. Entonces, dependiendo de la situación, el líder lo que va a hacer es tomar los recursos y empoderar a las personas pensando no en su propio bienestar y en cómo yo no pierdo agencia y poder sobre este campo de incertidumbre, sino cómo pienso en la dirección y el objetivo final y pongo el objetivo final sobre mis propios intereses, creando entonces un sentido de equipo donde cada quien está pues aprovechando sus potenciales para crecer, ¿sí? Entonces la gente crece, el líder va a inspirar, el jefe va a imponer. Y hoy por hoy estamos sin duda alguna en una crisis muy grande de liderazgo porque confundimos la jefatura y la autoridad con el liderazgo, que son dos cosas radicalmente diferentes. El liderazgo, el liderazgo se ejerce de una forma natural, la jefatura se ejerce de una forma artificial y es este personaje, simplemente por las razones que sea, tiene este poder. El liderazgo, esta persona por sus razones intrínsecas naturales, asume este poder. ¿Sí? Misma situación, mismo vacío de incertidumbre, mismo campo de acción, misma posibilidad, diferentes maneras de aproximarse. Y ese es el primer problema de la crisis de liderazgo, que me lleva a que tú pienses en tu vida, en tus equipos, en las personas que hay a tu alrededor, sean tus jefes o sean tus coequiperos o sean tus empleados o las personas que están subordinadas a ti. ¿Quién principalmente se ejerce como jefe? ¿Sí? Aprovechando cada pizca de autoridad para, ¿sí? Pues para imponerse. ¿Y quién se ejerce como líder? Aprovechando cada momento y espacio y campo de incertidumbre para permitir que el mejor resultado surja desde el crecimiento del equipo. Ahora, con esa reflexión, te cuento que igual hay una segunda capa, un segundo nivel que es aún más complejo de liderazgo. Y es, existen líderes en el mundo que sí lideran, no solamente están ahí por autoridad y por jefatura, y no solamente se imponen, sino que también sí inspiran a la gente a que crezca, pero lo hacen desde un lugar de ego y egolatría y se contamina su liderazgo porque no lo hacen desde un lugar de conciencia. Y la diferencia aquí es un poco más profunda y es un poco más sutil. Hoy por hoy, en un mundo donde hay tanta incertidumbre, lo vemos en nuestros líderes políticos y la historia juzgará estas palabras que yo voy a decir, puede estar acertado, puede estar equivocado, pero la razón por la cual se montan figuras que son líderes, porque sí lideran y sí inspiran, y sí están guiando a la gente hacia una dirección, pero lo hacen desde un lugar de ego, como por ejemplo Trump, o por ejemplo Bukele, o por ejemplo Petro en Colombia, o por ejemplo Milei, como por darte algunos de los ejemplos como más cercanos a mi conversación en mi mundo. Estos personajes utilizan ese vacío de incertidumbre y lo convierte en una gestión del miedo, donde apalancan el miedo y los talentos, porque sí ayudan a inspirar a las otras personas, apalancan el miedo y los talentos de los otros, pero en el fondo para correr agencias y para correr agendas, perdón, no agencias, agendas que los benefician principalmente en su persecución del poder que surge del miedo, surge de un deseo profundo de ser vistos, es decir, un miedo a no ser vistos, ser amados o un miedo a no ser amados, que a veces cuando ya la persona se negó a ser amada prefiere ser temida, ¿no? Un miedo a no ser reconocidos, un miedo a no tener, a no recibir los aplausos, un miedo a ser pequeños, en esencia. Y sí guían a las personas y sí controlan, sí dan un orden, no un control, perdón, sino un orden a la situación, pero lo hacen desde un lugar de miedo. Y eso contamina el efecto, generando entonces que sea un liderazgo hacia el ego y se vuelve una adoración al líder
y no una adoración, que es el opuesto y es el liderazgo consciente, a una visión más grande, hacia un propósito más grande, donde este personaje va a buscar a toda costa, de nuevo, sentirse validado, sentirse amado, sentirse respetado y reconocido. Un líder, un liderazgo más consciente, no le tiene miedo a hacerse pequeño, porque en el centro del alma, en los llamados profundos del corazón, en agachar la cabeza ante algo más grande, una visión más grande que venga inspirada desde la fuente, llámalo Dios, ¿sí? Dios el Ajá, llámalo el universo, el gran espíritu, los propósitos y los sueños profundos de tu alma. Cuando tú te agachas y cuando este líder se agacha, reconoce que la manera de ser más grande es haciéndose más pequeño. En su ego, dejando de lado aquellos intereses y aquellos miedos, aquellos intereses de proteger su ego. Va por ese lado. No significa que la persona no tenga intereses, no significa que la persona no le parezca igual valioso dar algo de lo que está recibiendo y pues mantener algo de lo que está recibiendo, llámale recompensa en dinero o el estatus o lo demás, pero en últimas eso se subordina a el interés más grande y el líder está listo a entregarlo todo, de nuevo, su dinero, su estatus, su reputación, incluso su vida, en pro de aquello más grande. Un líder que realmente lo está haciendo desde la conciencia es capaz de entregar su cuerpo físico y su vida, es capaz de entregar su dinero y sus recursos, y es capaz incluso de entregar su imagen y ser olvidado en la historia y que nunca nadie se acuerde de él, en pro de aquella visión que va más allá, porque sabe que al hacerse pequeño se convierte en algo más grande, ¿sí? Al dejar de ser la gota y tratar de que esa gota brille, 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 sabe que si esa gota se funde con el océano, va a ser más grande de lo que jamás podría ser una simple gota. Como para utilizar este tipo de analogías muy comunes en el mundo de la conciencia y de la espiritualidad. Ahora, esto no es tan blanco y negro, porque ninguno de nosotros humanos estamos iluminados y estamos en el proceso de crecer y de entendernos. Entonces funciona realmente, es como un espectro, donde a veces hacemos las cosas y actuamos desde ese lugar contaminado de ególatra, un liderazgo ególatra, y a veces lo hacemos desde un lugar de conciencia donde sacrificamos el ego en pro de algo más grande, que ahí está la gran diferencia. Como te digo, igual es una diferencia más profunda y mucho más sutil, donde se requiere características mucho más hábiles de percepción para que tú te des cuenta cuando alguien allá afuera lo está haciendo desde un lugar o de otro, y de mucho autoconocimiento para que tú te des cuenta desde dónde lo estás haciendo, porque en la superficie, en las acciones, en los discursos, en el marketing y el branding, puede parecer que alguien que está haciendo las cosas desde un lugar ególatra los está haciendo desde un lugar iluminado, y puede parecer también, o bueno, consciente, no iluminado, y puede parecer también que alguien desde un lugar consciente parezca estarlo haciendo desde un lugar ególatra. Entonces aquí tenemos que afinar muchísimo nuestra brújula, porque las formas nos pueden confundir un poquito en este nivel de liderazgo, y probablemente por eso es tan interesante este tema y por eso es un ejercicio tan valioso nosotros como líderes, buscando ser cada vez más lo más conscientes, sumergirnos en esta temática, profundizar en los métodos y profundizar en el espíritu y el ánimo detrás de donde las cosas se hacen, abrir este tema para hablarlo con la gente que hay a nuestro alrededor y observarlo en nuestros equipos y observarlo en nuestros proyectos y observarlo en nuestras comunidades. ¿Desde dónde lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo y vemos a los otros hacerlo desde un lugar de ego, donde todo va a tratar de ser en últimas para proteger a ese pequeño ego que tiene miedo, tiene dudas, tiene juicios, tiene culpas, tiene vergüenzas, o se hace desde un lugar más iluminado, conectado con la fuerza de lo que hay más arriba y completamente dispuesto a subordinar el ego
a lo que está más arriba, al espíritu. De nuevo, llámale como tú quieras porque, pues, la conversación de Dios ya es otra, de qué es Dios, ¿no? A qué le estamos dando nombre cuando decimos Dios? Esa es mi invitación, que con este segundo nivel, piensa ahora, de nuevo, en las personas que hay a tu alrededor, en tus equipos, en tus empresas, en tus proyectos, comunidades, instituciones, y en ti mismo, desde donde percibes que la persona está actuando. Está actuando desde un lugar donde inspira hacia algo más grande y cuando está bajo presión, salen los verdaderos colores y está dispuesto a quemar su ego en pro de ello, o salen los verdaderos colores y va a buscar tapar su miedo a no ser suficiente de alguna manera. Es ahí, es cuando realmente las cosas se ponen duras, bajo presión, que se van a ver los verdaderos colores de las personas y el verdadero liderazgo. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es, uno, hacer un trabajo muy profundo de autoconocimiento para entonarnos en lo que se siente correcto o no frente a nuestro actuar y nuestro hacer y nuestro pensar y nuestro sentir y nuestra forma de liderar. Y también entonarnos lo que más podemos para tratar de ser perspicaces a la hora de decidir a quiénes seguimos y a quiénes no seguimos. Y siempre, siempre tener un signo de interrogación y una pizca saludable de duda frente a los otros y frente a nosotros mismos. Porque este juego tiene muchas y muchas y muchas capas. Y nos podemos sorprender de que la persona que nosotros creemos que es un gran líder y que lo está haciendo desde el alma, tal vez tiene su lado de ego porque lo tiene. Y también nos podemos sorprender que tal vez las personas que nosotros creemos que son muy ególatras, tal vez no son tan ególatras y lo pueden estar haciendo desde otro lugar. Y principalmente adentro nuestro. Podemos creer que estamos haciendo las cosas desde ego, y si vamos más profundo nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas desde el espíritu y la conciencia. O podemos caer en el ego espiritual y estar haciendo las cosas pensando que son desde la conciencia y realmente no estaríamos dispuestos a sacrificar nuestro ego en pro de algo más grande. He ahí, he ahí la cuestión del liderazgo consciente. He ahí lo interesante de este tema. Y he ahí el ejercicio probablemente constante y probablemente para el resto de la vida de ir profundizando capas tras capas tras capas, siempre con un signo de interrogación de en este espectro de las cosas, dónde estamos y dónde está la gente a nuestro alrededor. Y estoy seguro que si tenemos ese ojo abierto, observando a cada instante, y una conciencia muy clara de que existe la diferencia desde donde se lidera, y en niveles más superficiales y más obvios, que hay una gran diferencia entre liderar desde la inspiración, poniendo orden y no control, o ser un jefe desde la autoridad y desde el control. Si tenemos y mantenemos ese ojo abierto y esa conciencia, este juego va a ser cada vez más interesante para nosotros. Y vamos a ir profundizando y seguramente lo que pensábamos que fuese imposible para nosotros lo podremos lograr de una forma mucho más poderosa. Recuerda entonces que ser un líder no significa utilizar una posición y una fuerza para imponer y controlar, sino significa tomar agencia de un vacío para ordenar y dar dirección desde la inspiración, ayudando a que otros crezcan. Y recuerda asimismo que tú puedes igual liderar desde el ego o puedes liderar desde la conciencia. Y que cada vez más no seamos jefes, sino lideremos y lo hagamos cada vez más desde la conciencia y no desde el ego. He ahí la conversación. Comienza a darle vueltas. Si quieres estar en la próxima sesión de Círculo, donde vamos a profundizar y vamos a abrir nuestro corazón para entender cada vez más desde dónde estamos haciendo las cosas y las personas alrededor nuestro también desde dónde están, junto a otros personajes que están en este mismo camino de liderar desde la conciencia. Te invito a que apliques al Círculo en el link que vas a encontrar abajo, ¿sí? En la descripción, estés en YouTube o en Spotify. Si este podcast también te llamó la atención, te invito a que nos sigas para que puedas
seguir profundizando en esto. También me puedes seguir en las redes sociales, como Mateo Despierta. Yo lidero este círculo y lidero este podcast, pero traemos personas de diferentes lados porque yo no tengo todas las respuestas. Yo sigo aprendiendo, obviamente, sí, eso casi que puede pasar por sobredicho, pero prefiero decirlo. Y puedes escribirme a las redes sociales si tienes alguna duda o alguna pregunta. Puedes ver cuáles van a ser las siguientes temáticas de los podcasts también en el calendario en Instagram, y si estás en Círculo, en el calendario en Círculo. También son las mismas temáticas de Círculo, que es el club de liderazgo consciente al que te puedes unir. Y me encantaría hacerte una última invitación, si no lo has hecho ya, y es dejarme un comentario acá sobre algo que te llevas, una cosa que te llevas de este podcast. Puede ser una pregunta, puede ser una perspectiva diferente que ayude a sumar a la conversación. También, por favor, bienvenido a comentar si tienes una perspectiva diferente. O puedes también poner un punto importante que te llevas para tu vida o un compromiso importante que te llevas para tu vida habiendo escuchado este podcast. Te invito a que dejes eso, una cosa, acá abajo en los comentarios. De resto, te invito a que tomes una respiración profunda conmigo. Inhala por la nariz. Llénate desde el abdomen y exhala. That's it. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.